¿Qué tal? Espero que todos se encuentren muy bien en sus casas y que estén tomando las medidas necesarias. Bueno, vamos a dar inicio a la última exposición y para iniciar esta exposición voy a dar una breve introducción al tema para contestar las preguntas. Y bueno, la primera pregunta es ¿cuál es, ¿cuál es la principal característica de los disolventes orgánicos inertes? Y para dar introducción, voy a explicar primero qué es un disolvente. Un disolvente es una sustancia química que se diluye en un soluto. Puede ser en forma sólida, líquida y gaseosa. Bueno, los disolventes tienen diferentes aplicaciones o formas de utilizar. Pueden ser en forma de adhesivos, de componentes, o puede ser ya en una forma más fácil de usar en aumento de masa o volumen. Los disolventes más utilizados actualmente son los disolventes orgánicos, que son compuestos orgánicos volátiles que se utilizan solo en combinación con un soluto para que no haya una reacción. Y bueno, la, la clasificación más importante en los disolventes orgánicos son los disolventes apolares. En general son sustancias de tipo orgánico cuyas moléculas tienen una distribución de nube eléctrica simétrica. Eso nos quiere decir que carecen de polo negativo y polo positivo. Eh, los principales disolventes serían el éter etílico, benceno, tolueno, sileno, cetonas, hexano, ciclohexano, tetrocloruro de carbono. Y bueno, mi compañero Eddie seguirá dando respuesta a la pregunta y también continuará con la introducción. Gracias. Continuamos. Otra clasificación de los disolventes sería disolventes inertes y disolventes de reacción. Bueno, los disolventes inertes son aquellos que no alteran la naturaleza del soluto, bueno, en otras palabras, no reaccionan. Un ejemplo de ellos, que es el más común y pues universal, es el agua, el éter, el alcohol, la acetona. Y para los disolventes de reacción, pues como lo dice, estos sí producen una reacción química alterando la naturaleza del soluto. Puede ser el ácido nítrico, el ácido clorhídrico o el ácido sulfúrico, dependiendo que, que se quiera. Bueno, continuamos con los disolventes orgánicos. ¿Qué es un disolvente orgánico? Pues son compuestos volátiles que se utilizan ya sea solos o en combinación con otros agentes para disolver materias primas o productos materiales, como agentes de limpieza, para modificar la viscosidad o como un agente tensoactivo. Eh, como ya lo había dicho mi compañero, puede que también se utiliza normalmente para crear volumen, ¿no? Sin afectar nada, nada o sin provocar alguna reacción. La pregunta que está en cuestión es, o no la planteo como, ¿cuál es la característica de un disolvente orgánico inerte? Pues esta sería la principal característica, que no genera alguna reacción en la mezcla o en alguna sustancia que se tenga que preparar. Esa sería la respuesta a esta pregunta. Sin más por el momento, pues le agradecemos su tiempo. Eh, Muchas gracias, espero que se encuentren muy bien y tome las medidas necesarias para poder sobrellevar esta pandemia. Cuídense mucho, profe. Gracias. Para darle respuesta a la siguiente pregunta, tenemos que tomar en cuenta que el equilibrio químico es la denominación que se le hace a cualquier reacción reversible cuando se observa que las cantidades relativas de dos o más sustancias permanecen constantes. Es decir, el equilibrio químico se da
cuando la concentración de las especies participantes no cambia. En un estado de equilibrio no se presentan cambios físicos a medida que transcurre el tiempo, y es necesario que exista una reacción química para que exista un equilibrio. Sin reacción no sería posible. De igual manera, tenemos que tomar en cuenta que los factores físico-químicos son aquellos factores que determinan parte importante de las relaciones ambientales. A continuación, mi compañero Diego le dará respuesta a la pregunta. Gracias. Buenas tardes, profesor. Para retomar el contexto en el que nos dejó mi compañero Gustavo, yo voy a describir la pregunta 2, a concluirla, perdón. Primero que nada, para describir el equilibrio desde un punto de vista termodinámico, se debe definir una propiedad del sistema químico que pueda relacionarse con las concentraciones de las diferentes especies involucradas en el estado de equilibrio. Para esto pues suele utilizarse el parámetro G, la energía libre de Gibbs. Un sistema químico que inicialmente se encuentra en un estado de no equilibrio tiene una tendencia a cambiar espontáneamente hasta que la energía libre del sistema alcance un valor mínimo, momento en el que en el sistema alcanza el equilibrio. Se ha utilizado el término tendencia porque la termodinámica no ofrece información sobre la velocidad con la que se tiende a alcanzar el equilibrio. Por otra parte, se puede tener información sobre la magnitud de esta tendencia hacia el equilibrio determinado. En cambio, la energía libre entre los estados iniciales y final. Este cambio pues se denomina entalpía G. Esto pues se describe como entalpía G igual a G final menos G inicial. Buenas tardes, profesor. Yo le voy a explicar el concepto de espontaneidad en una reacción. En la naturaleza existen multitudes de reacciones espontáneas. ¿Qué entendemos por reacción espontánea? Esto significa que una vez que la reacción inicia, transcurre por sí misma sin un aporte energético externo, hasta que se agotan los reactivos o el reactivo limitante si es que lo existe. Podemos entender más claro con un ejemplo. Si echamos a rodar una pelota por una pendiente, esta no parará, esta continuará en movimiento hasta que llegue a una zona y pierda por rozamiento su energía cinética. La reacción espontánea es similar a la pelota. No se detendrá hasta que los reactivos se transformen por completo en productos. Buenas tardes, soy Uriel Luciano Gutiérrez y hoy les hablaré sobre las reacciones espontáneas. Las reacciones espontáneas son reacciones químicas que una vez iniciadas se desarrollan sin necesidad de intervenir sobre ellas, o sea, no necesitan de un aporte de energía ni empleo de catalizadores. Las reacciones espontáneas poseen una energía libre de Gibbs negativa, o sea, tenemos delta G es igual a delta H menos T delta S menor a 0, donde delta H es el cambio de entalpía, delta S es el cambio de entropía y T es la temperatura en kelvins. Por el contrario, cuando la energía libre de Gibbs es positiva, entonces la reacción no es espontánea y será necesario intervenir sobre ella para que se desarrolle. Cuando la reacción está en equilibrio, la energía libre de Gibbs es nula, o sea, delta G es igual a 0. Y según los valores de delta H y T delta S tenemos los siguientes casos. En el caso 1 tenemos delta S mayor a 0 y delta H menor a 0. Es una reacción exotérmica espontánea a cualquier temperatura. Después tenemos delta S mayor a 0 y delta H mayor a 0. Es una reacción endotérmica espontánea a altas temperaturas. Después tenemos delta S menor a 0 y delta H menor a 0. Es una reacción exotérmica no espontánea a bajas temperaturas. Por último tenemos delta S menor a 0 y delta H mayor a 0. Es una reacción endotérmica no espontánea a ninguna temperatura. Bueno, eso es todo. Gracias.